We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. ¿Qué tal? Bienvenidos a Palabras Cruzadas. Como cada semana nos reencontramos para hablar de los temas de la realidad. Hoy vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de la inseguridad. Y bueno, queremos empezar conociendo qué está pasando al día de hoy en materia de coronavirus en la Argentina. Está claro que están bajando los casos, los contagios, la ocupación de camas críticas a nivel nacional, también acá en lo particular en Córdoba. Vemos que la curva está descendiendo y al mismo tiempo vemos cómo van aumentando la vacunación, en especial en este agosto que termina, la colocación de segundas dosis. Claro que todavía estamos al 30% de la población con segunda dosis frente a países del primer mundo como Gran Bretaña, que tiene 70-80% de su población ya con la vacunación completada, con las dos dosis, o países vecinos como Uruguay o Chile, que rondan el 70% de su población con las dos dosis. Acá venimos demorado, pero mejor que el mes pasado o que el año pasado. Y todo esto en el marco de la variante Delta. Leía en las últimas horas que han encontrado Delta en Bajo Grande y que esto confirmaría la circulación comunitaria. Este sábado fue hallada la variante en las aguas de Bajo Grande, aquí en la ciudad de Córdoba. La técnica la llevó adelante el Instituto Vanela. En salud ya están diagramando nuevas acciones frente, repito, a la variante Delta en Córdoba y en Argentina. Estoy dando este dato de Córdoba en particular. Voy a saludar al doctor Oscar Atienza, que es magíster en salud pública, doctor en medicina, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y además precandidato de Acción Colectiva. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? El gusto es mío, un placer estar nuevamente con vos. Bueno, muchas gracias. Imagino que estás muy abocado en la campaña. Vemos acá en Córdoba también afiches, pintadas que tienen relación con tu candidatura. Pero si me permitís abrir un paréntesis y ocuparnos del tema del que nos ha venido llevando buena parte del año este y el año pasado, quiero preguntarte qué estás viendo en función de este panorama. Baja de casos, aumento de vacunación y la Delta que está entre nosotros. Bueno, yo creo que lo habíamos charlado con vos en otra salida. Yo el escenario de hoy lo anticipé y lo describí el 7 de junio. Dije exactamente lo que iba a pasar entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, casi 2 meses antes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las proyecciones que teníamos, habían muchas variables que se juntaban, el aumento en la cantidad de vacunados, las escuelas que se habían cerrado en ese momento, las vacaciones que iban a hacer que las escuelas también siguieran cerradas, y eso iba a promover una baja en la cantidad de casos, lo que sería el inicio en la inmunidad de rebaño entre la fecha del 15 de agosto y 15 de septiembre, y eso es casualmente lo que estamos atravesando en este momento. Y también anticipé que vamos a estar en un periodo de especie de bisagra, que es el momento en el que hay que trabajar en las pandemias, es en este momento en el que hay que volver a tomar el control de la pandemia para que no se nos vuelva a escapar. Y ese momento bisagra lo íbamos a ver de la mano de la llegada de la variante Delta, que es mucho más infecciosa que la original, para que la gente entienda, por cada partícula viral que yo tengo de la variante original, en esta hay 1260 partículas virales. Es decir, que hace falta mucho menos tiempo, entre 30 segundos y 1 minuto, de estar en contacto con una persona para ya infectarme. Antes era 15 minutos, ahora hasta 1 minuto, no más que eso y ya me puedo infectar. Es decir, que bastante más compleja esta variante. Lo que va a terminar produciendo es un aumento en la cantidad de casos, pero por el efecto de la inmunidad de rebaño, por la cantidad de vacunas que ya estamos colocando, la tasa de ocupación de hospitales y la letalidad del virus debería bajar. Y es un poco eso lo que estamos viendo justo en este momento, ¿no? Momento en el que se detecta una nueva variante a nivel mundial, no sé si ya sabía, la C.1.2 de Sudáfrica acaba de descubrirse más infecciosa que la Delta,
y tendría ya gran parte del genoma prácticamente diferente al original, ¿no? Así que momento bastante complicado. Doctor, cuando hablas de un momento bisagra, ¿qué estás significando? Porque significa que este es el momento para tomar algunas medidas, para vacunar más, para protegerse más. ¿Qué significa tu afirmación de estamos en un momento bisagra? Mira, es el momento justo para tomar el control de la pandemia. Si te fijas en Córdoba, por día vamos a empezar a tener entre 200 y 600 casos. Son casos perfectamente rastreables y bloqueables. Es decir, yo los puedo tomar, hacer un buen rastreo, una investigación epidemiológica a partir de cada uno de los casos y puedo lograr un perfecto control sobre esa cantidad de casos. Es decir, puedo ir a cada uno de los familiares, tratar de aislarlos, brindarle toda la ayuda que necesite y terminar bloqueando el virus, que es lo que nunca se hizo en la Argentina. O quizás se haya hecho en el inicio de la pandemia, cuando detectaban un caso, se hacía un rastreo, pero allí faltaba mucha información. Hoy con la información que tenemos y con la infraestructura que ya está montada, creo que se puede perfectamente hacer un rastreo epidemiológico de cada una de las personas que se infecta y lograr ese bloqueo. Y el otro motivo por el cual digo bisagra es porque si no logramos ese control, está la variante Delta que va a producir un nuevo aumento de la cantidad de casos. Es decir, este efecto que vemos en el descenso producto de la vacunación y de la actividad escolar que estuvo un poco bloqueada en este último tiempo, se va a ver reemplazada por la variante Delta que viene, que es mucho más infecciosa y que va a generar un nuevo brote. Lo vamos a estar viendo en no más de 20 días, que van a aumentar la cantidad de casos. Ese sería el momento bisagra que digo que es el momento ideal para tomar el control de la pandemia. ¿Qué habría que hacer? ¿Vacunar más? Además del seguimiento, ¿vacunar más? Sí, mirá, no podemos tener en la Argentina 5 millones, en este momento 5.200.000 dosis en stock, en tránsito, en distribución, como le llames. La verdad que es una cifra tremenda, demasiado alta, ¿no? Córdoba tiene algo así como 300.000 dosis en esa situación. Digo, tendrían que acelerar el proceso de vacunación. Fíjate vos que tienen 14 millones de personas vacunadas con 2 dosis y con esta vacuna que tenemos allí en ese estado de tránsito, de lo que quiera, llegaríamos a 20 millones, casi un 60% de la población que es objeto de vacunación, vacunadas con 2 dosis. Tendría un impacto fantástico sobre la pandemia, pero pareciera ser que hay que abrir todavía un poco más algunas bocas de vacunación para poder acelerar ese proceso. Varias preguntas más te quisiera hacer, por lo menos 2 o 3. La primera es, Sí. ¿va a hacer falta una tercera dosis, como ya está ocurriendo en Chile o en Uruguay o en otros lugares del mundo, Israel, ni que hablar, que ya están colocando la tercera dosis? ¿Va a llegar el momento ese acá en la Argentina y más temprano que tarde? Hoy te digo que sí, ayer te decía que no. Y te explico porque, bueno, Chile y Uruguay tienen particularidades diferentes porque usaron la vacuna Sinovac que tiene una eficacia del 50%. Entonces, también lo dije por allá por febrero, Chile Sí. y Uruguay para lograr inmunidad de rebaño van a necesitar reforzarlo con una vacuna de mayor eficacia. Entonces compraron Pfizer, han comprado Sputnik también, han comprado varias como para poder reforzar eso. Israel está yendo con una tercera dosis hacia el sector de los inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, y el sector del sector salud. ¿Por qué el sector salud? Porque es el que está más en contacto con distintos tipos de cargas virales y eso hace que necesiten reforzar un poco el sistema inmune. ¿Por qué te digo que a partir de hoy, bueno, ya con esta nueva variante que hay, que acaba de surgir en Sudáfrica y que tiene características particulares, lo que se va a hacer es avanzar hacia el segundo grupo de vacunas que tendrían que incorporar el genoma de todas estas últimas variantes. Y eso yo creo que va a estar listo para el año que viene. De modo que al año que viene yo creo que sí vamos a estar necesitando una tercera dosis. No para la situación actual. Para la situación que tenemos en la Argentina no es necesaria una tercera dosis, pero vemos cómo empieza a cambiar la regla de juego el coronavirus, ¿no? Pero para la situación de hoy yo creo que no, que una tercera dosis no. Me preocuparía sí por terminar de ponerle a unos 32 millones de argentinos una segunda dosis y vacunar todo lo que más se pueda a los menores de 18 años hasta los 12 años, que son vacunas que ya tenemos. Nos acabas de anticipar una nueva variante, que es esta que surge en Sudáfrica.
No sé si se sabe poco o mucho, pero esta variante es más contagiosa que la Delta, más peligrosa que la Delta. Las vacunas que existen, no sé si es una pregunta pronta que te estoy haciendo para saberlo, las vacunas que existen hoy en día sirven para detener o para frenar la peligrosidad de esa nueva variante de Sudáfrica. Mira, según los papers que están publicados hace apenas unas horas, dicen que las vacunas que tendremos no sirven, que ya están los laboratorios trabajando en hacer una actualización de este virus. A la gente decirle que no se preocupe, porque ahora la vacuna ya la tenemos. Lo único que tiene que hacer es una actualización de la partícula viral de esta variante. Así es que eso en 2 meses está listo. Y es una variante que recién está confinada a la zona, toda la región de Sudáfrica, bien en la parte sur del continente africano. Hay varios países allí que la tienen. Es mucho más infecciosa que la variante Delta y tiene una gran mutación. Te diría en este momento que es la variante que más mutaciones tiene, en la que el mayor porcentaje de su genoma ha mutado. Casi que estaríamos frente a las características de un nuevo virus sin haber salido del coronavirus, ¿no? Pero es variante, es mucho más infecciosa, más agresiva. Lo bueno es que, como ya tenemos la vacuna, una pequeña actualización ayudaría para poder cubrirla también. Doctora Tinza, la última consulta que te quiero hacer y es en relación al uso de barbijo. Acá en la ciudad de Córdoba hemos visto este fin de semana mucha gente en distintos lugares, cito la zona de Güemes, de Nueva Córdoba o algunos otros sectores de la ciudad con mucha concurrencia, donde no digo que un gran porcentaje, pero un porcentaje importante estaba sin barbijo. Y como que lo vemos ya cada vez más habitual en la calle, la gente o porque bajan los casos, tiene menos temor o porque están más vacunados, porque ya tienen la vacunación completa con la primera y segunda dosis, pero como que vamos dejando el barbijo de lado. No es algo únicamente que pasa en Córdoba. Leía el New York Times este fin de semana en Londres, la mitad de los que van en subterráneo en Londres van sin barbijo, y eso que es obligatorio usar barbijo en el subte de Londres. O sea, hay como algo, un relajamiento de la gente frente al barbijo. Sigue siendo importante usarlo. Sí, totalmente. Más veíamos las imágenes de una persona en un aeropuerto a la que le pidieron que se pusiera barbijo y empezó a destruir todo. Tenemos otro caso, por ejemplo, en California, una maestra que fue a dar clase 2 días sin barbijo y terminó contagiando a todo el aula, el grupo de alumnos. Yo veo un relax, yo estoy caminando ahora a la provincia, veo un relax generalizado. El que no lo tiene mal colocado, porque lo tiene colocado por debajo de la nariz, lo que es exactamente lo mismo. Yo creo que hay que volver a remarcarle a la gente que frente a la llegada de la variante Delta, que tiene más carga viral, lo mejor que puede hacer es filtrar mejor el aire que respiro. Volver a insistir sobre el barbijo. Yo siempre digo, esta pandemia la hubiéramos manejado con barbijos sin mayores problemas. Si el Estado hubiera distribuido barbijos de calidad a la gente, porque son caros, es decir, para nosotros 20, 25 pesos un barbijo como este no tiene mucha incidencia, pero hay mucha gente en la que sí, porque además es descartable, lo tirás todos los días. Pero yo creo que hay que volver a remarcar el tema del uso del barbijo, y la autoridad en la calle, la policía, inspectores municipales, y todos nosotros tenemos que pedirle a los que no usan barbijo que lo usen, porque van a estar mejor protegidos ellos y nosotros, ¿no? Frente a esta variante que es muchísimo más infecciosa que el resto. Acá está el secreto de no infectarse. Yo nunca me infecté y siempre usé 1 o 2 de estos cuando lo requería, y dependiendo de la situación puedo usar un barbijo, un N95 o alguno de más alta calidad, ¿no? Pero ahí está el secreto. Doctor Oscar Atienza, muchas gracias y suerte en las próximas elecciones del 12 de septiembre. Ahora las primarias van por acción colectiva, ¿verdad? Así es, la lista 40, ahí estamos. Ojalá que la gente nos acompañe. Te mando un abrazo y gracias como siempre. Que andes bien, Fernando. Gracias a vos. Chao, el doctor Oscar Atienza, médico, sanitarista, doctor en medicina, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y precandidato por acción colectiva. Vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos nos seguimos ocupando del coronavirus, pero en este caso con
la conducta del presidente de la Nación en aquella fiesta de cumpleaños que finalmente se conoció de la primera dama y donde hubo una reunión de 10, 12 personas sin barbijo y ahora hay una consecuencia judicial. Fue imputado el presidente. La pausa, ya venimos. What you doing to me when you don't believe a word I say? ¿Necesitas ayuda para tu empresa? Te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico. Emisión masiva a pago de proveedores, sin límite de pago por envío, disponibilidad inmediata, descuento de e-check. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Audio Jungle. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud. Las vacunas salvan vidas y la mentira es otra forma de violencia. Lavacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Anticipate a las lluvias. Impermeabiliza tu casa en 24 cuotas con Cordobesa. Tecnomás. Más servicios, más soluciones. Tecnomás. Tablada 1950, teléfono 488-6300. Ahora con Naranja podés más. Entrá a naranja.com y entérate de todo lo que tenemos para vos. Con Aguas Cordobesas, la gestión de cualquier trámite es más fácil. Podés hacerlo a través de Espacio Clientes en www.aguascordobesas.com.ar, desde nuestro chat online, también por WhatsApp, a través de nuestra app o llamando al 0800 800 2482. Aguas Cordobesas. Incorporamos nuevas funcionalidades para que tus gestiones online sean más ágiles y rápidas, con un diseño atractivo y adaptable a todos los dispositivos móviles. Ingresá a www.sanatorioallende.com y descubrilo. Sanatorio Allende. Especialistas en el cuidado de tu vida.
Creamos lo que creemos, desarrollamos lo que somos. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. www.grupoedisur.com.ar. Si tu día te pide una pausa, nada mejor que el nuevo yogurt Delicious Lemon Pie de Manfrey. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. FECAC, al servicio de los expendedores de combustible. www.fecac.org.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. El secretario general del Gremio de Empleados de Comercio, Pablo Chacón, visitó con un grupo de delegados las obras que se están llevando a cabo en el Camping Camino a Altagracia. Allí se construye un hotel 5 estrellas y próximamente se comenzará la construcción de una casa de descanso para los jubilados mercantiles. Así también se está llevando a cabo la construcción de un parque acuático que ya está próximo a terminarse para ser disfrutado por todos los trabajadores mercantiles. En ese acto, Chacón también comentó a todos los delegados los avances que se están alcanzando en materia gremial. Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba. Gestión Pablo Chacón. Bueno, volvemos con Palabras Cruzadas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya está formalmente imputado en la causa en la que se investiga si cometió delitos al incumplir las normas dispuestas por él mismo a través de un decreto presidencial. Y esto es por la celebración del cumpleaños de la primera dama el año pasado, en julio del 2020, Fabiola Yáñez. Todo esto durante la prohibición de reuniones sociales y la necesidad de distanciamiento y el uso de barbijo, según el decreto que en su momento firmó el propio presidente de la Nación. La decisión de imputar al presidente fue tomada por un fiscal federal, el fiscal federal Ramiro González. Y por este tema es que queremos consultar al abogado penalista, al doctor Carlos Nagy, con una vasta experiencia en materia penal, que tiene la gentileza de atendernos unos minutos. Doctor Nagy, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Fernando. Bueno, la imputación dispuesta por este fiscal federal en contra del presidente, del titular, del ejecutivo, del primer magistrado, de su esposa, la primera dama, y de 10 personas más, es correctísima. Estamos hablando de un ofensor confeso de las normas que él mismo ha dictado en un momento de excepción donde el objetivo prioritario era preservar la salud pública por razones de bioseguridad, alejar de situación de riesgo, custodiar el bien general. Esto es un error de ninguna manera. Trató de instalarlo como un error. Un presidente que habla y se desmiente permanentemente. Esto para la ley, para las 40.000 causas que generaron imputaciones a lo largo y a lo ancho del país, para quien violando las disposiciones impuestas por la autoridad competente, él, el presidente Alberto Fernández, generaron una situación de riesgo permitiendo la introducción de una enfermedad contagiosa o infecciosa, reitero, para los 40.000 y para estos 12, incluido el presidente, es delito. Y hay algo que hay que aclarar, porque la sociedad no lo está entendiendo. Se habla de que no ha producido esta reunión contagios, que no hay muertes. Bueno, yo voy a responder de la manera más simple posible. No hace falta, teniendo en cuenta que es un delito de peligro abstracto, que se produzca contagios o muertes para que se consume el delito. El delito desde el mismísimo momento en que se viola la disposición 14 de julio, Fernando, del año 2020, donde las reuniones sociales en espacios públicos, en gimnasios, con fines recreativos, educativos o culturales, estaban prohibidas en un número superior al de 10 personas.
que debía guardarse distanciamiento, y en esa foto claramente no solamente había más de 10 personas, sino que no había barbijo ni distanciamiento. Se generó una situación de peligro. Y esta situación de peligro constituye, en términos reales, ahora dentro de todo está amainando una verdadera bomba biológica. Y la más enérgica respuesta, principio de máxima intervención estatal, está en la ley. ¿En cuál ley? En la ley penal, para combatir la conducta abúlica, de desprecio, egoísta, individualista. Está buena la aclaración, doctor, porque yo he sabido leer, creo que fue la semana pasada, sin ir más lejos, una declaración de Eugenio Zaffaroni, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que salió a defender al presidente Alberto Fernández por el escándalo en Olivos, diciendo un mero riesgo no es delito. Por eso digo, la aclaración es importante. Usted nos está diciendo, no, sí, hubo un riesgo y es delito al margen de que se haya contagiado o no gente en esa reunión. En el ámbito del saber penal, cualquier novel abogado, cualquier estudiante que concurre a una facultad de Derecho en la sala en la cátedra de Derecho Penal 1 y 2, se le enseña que el delito se consuma no cuando hay una muerte o un contagio, por el solo hecho de violar la disposición. Lo que ha explicado el doctor Eugenio Zaffaroni, un tratadista de nota con una vasta experiencia, debo interpretarlo como un lapsus lingüi, así de simple. Por no decir puesto en bocas de otros, un estado de ignominia que es inadmisible a un jurista de esa talla. Claro, porque además se abrió todo un debate la semana pasada, doctor, por esto también me interesaba su opinión, por su experiencia y su trayectoria como abogado penalista, y no lo digo porque usted esté con nosotros, porque realmente usted tiene una vasta experiencia. Y entonces, bueno, como que nos cambió a todos la idea que nosotros teníamos de los que no conocemos de justicia, de lo que significa un delito, cuando Zaffaroni dice, no, un mero riesgo no configura un delito, pero bueno, ¿se viola o no se viola la norma? ¿Se incumple o no se incumple la ley? Después veremos si hubo riesgo o no. El bien jurídico protegido, la salud pública, la seguridad pública ha sido hackeada. Porque, Fernando, alrededor de esas 12 personas, incluido el fotógrafo, no me refiero al nenito en brazos, está la Casa Militar, está el equipo de periodistas que trabajan en la Quinta Presidencial de Olivos, un equipo de élite en materia de seguridad, toda la parte de maestranza. Es decir, se ha generado una situación de riesgo común. Pero se dijo algo más, por eso hablo de un ofensor confeso de las normas penales de nuestro país, donde rige el Estado de Derecho. Ofreció reparar y eximir, o mejor dicho, lograr la extinción de la acción penal, donando el 50% de su sueldo durante 5 o 6 meses. Quien viola la ley no puede pagar en cuotas la responsabilidad que tiene por el delito cometido. Esto va contra la lógica jurídica. No todo lo puede hacer el Estado, no todos los delitos los puede perseguir, esto es materialmente imposible. Y desde lo empírico, luego de numerosas modificaciones, las digo, 900 a lo largo de 100 años de vida que ha alcanzado nuestro Código Penal, se habilitan formas de conclusión del proceso penal alternativa. ¿Cómo? El que comete un delito, que es el modelo de justicia penal restaurativa, puede acceder a la extinción de su responsabilidad penal reparando integralmente el perjuicio. Pero esto es con respecto a los delitos con contenido patrimonial. Por ejemplo, una estafa. De ninguna manera se puede ofrecer un pago tratando de lograr la extinción de la acción penal cuando alguien mata a otro, cuando alguien viola a otro, cuando el riesgo que se ha generado a partir de la actitud egoísta, totalmente individualista, abúlica y de desprecio para la comunidad toda, es la salud pública. Esto es inviable jurídicamente. Por eso, este hombre, presidente, a quien hay que respetarlo, pero hay que entender de que no solamente ha cruzado la línea de lo legal, ha
ha invadido el terreno de la ilegalidad, sino que se ha montado en un discurso mentiroso. Y no hay códigos penales paralelos, unos para todos, así como los 40.000 a lo largo del país, como imputados, en situaciones menos escandalosas, deben recorrer los pasillos de tribunales y se les impide afrontar el pago económico para lograr la extinción de la acción penal. Debe dar el ejemplo el primer magistrado, que es abogado, profesor de Derecho Penal y un especialista de posgrado, no en cuestiones de concurso, reitero, en todo lo que tiene que ver con la estructura represiva para quien comete delito. Clarísimo, como siempre, muy interesante su aporte y muy interesante escucharlo. Gracias por estos minutos con nosotros, doctor Nagy, que esté bien, ¿eh? Gracias. Adiós. El doctor Carlos Nagy, abogado penalista, pasó por aquí por Palabras Cruzadas. Nosotros vamos a hacer la pausa. Antes de la pausa, me gustaría dar también un dato que teníamos hoy de una averiguación que hicimos en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, y está en relación a las multas por no usar barbijo. Porque este fin de semana, como lo decíamos recién en la nota con el doctor Oscar Atienza, vimos mucha gente sin barbijo, o caminando por la calle, o al aire libre, o en una plaza, o en Nueva Córdoba, o en Güemes, o en el centro, o en algunos barrios, como con cierto relajamiento respecto a lo que era el uso del barbijo hace algunas semanas atrás. Bueno, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia nos dicen que continúan las multas por el no uso de barbijo. La multa es de 5.000 pesos, pero si pagas dentro de los 10 días en que te labran la multa, se baja a 1.500 pesos. Y el otro dato que me ha llamado mucho la atención y que lo quería compartir con ustedes es que desde el 28 de julio del año pasado se labraron en Córdoba 53.200 multas. Repito la cifra porque la verdad que me parece una enormidad. 53.200 multas se labraron desde el 28 de julio del año pasado por el incumplimiento del uso del barbijo. Básicamente te multan si no lo usas, cosa que sigue haciendo, me dicen desde el Ministerio de Seguridad, la policía de la provincia de Córdoba. La pausa, ya venimos. La confianza se construye. Por eso en CONOC tenemos más de 200 obras activas en desarrollos propios y de terceros en la provincia de Córdoba. CONOC. Construye, avanza y entrega. ¿Querés tener tu casa, tu auto o tu moto? Con Alcance podés. Entrá en alcanceplanes.com.ar y elegí cómo pagar eso que tanto querés. Y si salís adjudicado, no pagás más. Alcanceplanes.com.ar. Planes de ahorro a tu medida. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Ojo con las ciberestafas. Un consejo fundamental es desconfiar siempre y nunca hacer clic sobre un link de un supuesto mail del banco, desde una tarjeta o desde un número de teléfono desconocido. Aunque asegure que te ganaste un premio, que tenés que actualizar tus datos o que tu cuenta está bloqueada. Esas son formas de estafa. Siempre que tengas dudas, desconfía y consulta con el banco. Ojo con los estafadores. Te lo dice Bancor. Bueno, volvemos, como siempre, agradeciendo a la gente del mercado de abasto de la ciudad de Córdoba. Como siempre te decimos, comer rico, comer sano, comer frutas y verduras todo el año de la mano de Mercop en el mercado de abasto de la ciudad de Córdoba,
que nos acompaña como siempre en este programa. Ahora te tengo que hablar de Banco Dino. Llegó a Banco Dino el nuevo modo de pagar, enviar y recibir dinero. Descarga la app de Modo, asocia tu cuenta y empezá ahora mismo a descubrir todas las ventajas de la billetera virtual de los bancos. Pagás con QR, envía dinero sin CBU ni alias, pedí dinero a tus contactos con Modo y Banco Dino, decirle chau efectivo, hola Modo. Bueno, antes de la próxima nota, me gustaría decir dos palabras respecto a un hecho o a un tema, no a un hecho, a un tema que nos tiene muy preocupados los argentinos, no de ahora, sino de hace muchos años, solo que ahora se repiten distintas modalidades. Hablo de la inseguridad. Sin ir más lejos, en Córdoba, la semana pasada nos sorprendíamos porque en barrio Joffre Sur y en otros sectores de la ciudad, los vecinos nos alertaban por el robo de las canillas de los frentes de las casas. Claro, los malhechores que buscan el metal, el cobre, el bronce, el hierro, el metal, se roban las canillas. Los vecinos de barrio Joffre Sur nos decían, sí, pero antes se robaban las bombitas de luz de los frentes de las casas. Y junto con esto observamos también el robo de cables que sufre EPEC, que sufre la Municipalidad de Córdoba y que como consecuencia sufrimos los cordobeses que nos quedamos sin energía o sin alumbrado público. O el robo que sufre Ecogas y que sufre Aguas Cordobesas y que por consiguiente sufrimos también todos los cordobeses cuando se producen este tipo de hechos. Y así podríamos seguir con asaltos domiciliarios o con robos de bicicletas que están a la orden del día, bicicleteros que nos dicen que todos los días llegan 3 o 4 personas buscando bicis usadas porque ya no le quieren comprar a sus hijos bicis nuevas porque total se las roban, o robos de celulares. Y a esto podemos agregar el robo de cubiertas, que no es nuevo, como en su momento se robaban hace décadas los pasacassettes, que también se robaba porque después se vendían porque había gente que los compraba. Bueno, acá en Córdoba está pasando algo similar con las cubiertas, ya no la rueda de auxilio. Estamos observando, reconocido por la propia policía de la provincia de Córdoba, robo de cubiertas en autos a los que dejan sobre el asfalto o sobre la vereda porque le roban las 4 cubiertas. Los ladrones saben el precio que tienen estas cubiertas que después revenden. Bueno, y así podemos estar un largo rato hablando de los robos que nos tienen a maltraer a los cordobeses y a los argentinos en general. La inseguridad en términos generales que constituye, lo decíamos también hace algunos meses, la principal preocupación de los argentinos. Hubo un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la UBA en el mes de junio, según el cual la preocupación principal de los argentinos en medio de la segunda ola de pandemia no era el coronavirus, no era la inflación, no era el desempleo, no era la pobreza, no era la corrupción. La principal preocupación de los argentinos era y sigue siendo la inseguridad. La encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA, realizada en junio de este año, o sea, ayer prácticamente, da cuenta que el 71% de los argentinos considera a la inseguridad como el principal problema. Problema que viene de hace rato, que no es solamente responsabilidad de este gobierno. Lo que pasa, y lo que llama la atención, es que este fin de semana, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, respondió cuando le preguntaron sobre la decisión de muchos ciudadanos argentinos de irse a vivir al exterior por un tema o por una cuestión de inseguridad. La ministra tuvo una respuesta realmente increíble. La voy a leer textual. Dijo, bueno, Suiza es más tranquilo, pero también es más aburrido.
Después aclaró que ella había vivido en Holanda y que ahora vive en Temperley y que si bien tiene custodia, sabe del miedo. La polémica ya está instalada entre nosotros porque la ministra habla con semejante liviandad en el marco de lo que ocurre a diario en casi todo el país, con entraderas, con asaltos callejeros, a grandes y a chicos, con violentos arrebatos, con robos, con asesinatos, con delitos de todo tipo y a toda hora. Voy a dar un dato. En todo el 2020, en el conurbano bonaerense hubo más de 630.000 delitos. Podemos comparar con Suiza, ya que la ministra dice que Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Vamos a dar datos. Homicidios en Suiza. Medio homicidio cada 100.000 habitantes por año. Repito, medio homicidio cada 100.000 habitantes por año en Suiza. En Argentina hay 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes por año, o sea, 10 veces más homicidios en Argentina que en Suiza. Voy a dar datos de robos. Los datos que tengo son del año 2019. En Suiza, en 2019, los robos fueron 21 robos por cada 100.000 habitantes. Lo vamos a traer a la Argentina para hacer una comparación. A esa tasa de robos en Suiza sería como si en toda la provincia de Buenos Aires solamente hubiera 730 robos en todo el año. O como si en Córdoba hubiera un solo robo por día. Esos son los números de Suiza. Claro, todos sabemos, aunque nunca hayamos vivido en Suiza, que Suiza es muy tranquilo, que la gente no tiene que poner rejas, ni alarmas, ni perros, ni púas, ni guardias de seguridad, ni alarmas comunitarias, ni irse a vivir a barrios cerrados. Es otro país, muy seguro. La sensación que me deja la ministra de Seguridad es que, además, está comentando el partido. Ella está jugando el partido. Ella es la que debe definir junto al presidente, junto al gobierno, junto al gabinete, la política de seguridad. No es para que lo comente al partido, no es para que nos diga que sí, que Suiza es más tranquilo. Ya lo sabemos, aunque sea más aburrido. Cierro con una pregunta. ¿Habrá que tomar la decisión de irse de la Argentina, los que tienen la posibilidad de irse, para vivir más tranquilo? ¿Hay que irse al extranjero para vivir más tranquilo en este país, aunque el extranjero sea más aburrido, como dice la ministra? Vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos, las consecuencias de la crisis las vemos todos. Sobre todo una, la pobreza, la desigualdad, la indigencia, la necesidad de la gente. Tema del que nos ocupamos después de la pausa. Ya volvemos. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you do? Te presentamos Aquarius, en su nuevo envase retornable. El mejor sabor a un precio increíble y en el envase ideal para que siempre puedas retornar por otra. Usa cualquier envase retornable de la familia Coca-Cola. Aquarius retornable, para que cuando se termine tu Aquarius puedas retornar por otra. Este finde,
Carlos Paseamos. Contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz. Absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra. Divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear. Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. Anticipate a las lluvias. Tecnomás, tu aliado en soluciones para tu vivienda. Impermeabilizaciones, aislaciones térmicas, cubiertas verdes. Tecnomás, más servicios, más soluciones. Tablada 1950, teléfono 488-6300. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. La semana pasada, junto con el escándalo por la foto del festejo de la primera dama en julio del año pasado en Olivos, mientras todos estábamos encerrados, hubo otra foto, la foto de la imponente movilización de organizaciones sociales que, al margen que algunos tildan como opositoras al gobierno, están reflejando el clima social, la situación preocupante por la que atraviesan muchos y muchas argentinos y argentinas en materia de subsistencia, en materia de ingresos para alcanzar la canasta básica alimentaria o la canasta básica total. Bueno, es por eso que hemos convocado a Silvia Quevedo, que es referente social en la lucha contra la pobreza. Está en línea de Canal C. Hola Silvia, un gusto tenerte como otras ocasiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto poder charlar, reflexionar sobre estas cuestiones que aquejan cuando hablamos más de esto, del flagelo de la pobreza, ¿no? De las pobrezas, porque en realidad es una cuestión donde hace ya mucho tiempo. Esto es ya parte de una película. Estamos mirando una foto que lamentablemente la pandemia visibilizó algo que ya venía siendo un problema en Argentina, ¿no? Entonces, efectivamente, esta situación agudizó desigualdades, profundizó concretamente la falta de alimentación en algunos sectores, la falta de trabajo, esta crisis mundial, esta crisis sanitaria, esta crisis económica que atraviesa el mundo. No a todos afectó de la misma manera, porque hay algunos sectores que sí se han enriquecido, que son algunos pocos, pero hay unos muchísimos, que está bueno que ahora algunos medios puedan mostrar, recorrer algunos barrios que no contaban con agua potable, que no tienen cloacas, que viven con techo de nylon y piso de tierra, que a veces solo alcanzan a poder tener un plato diario de comida. Y en este contexto se hizo aún más difícil poder seguir sosteniendo. Era muy difícil, Fernando, y perdón que me extienda, era muy difícil decirle a las personas que no cuentan con un salario todos los días, quédate en tu casa, ¿no? Entonces, por eso nosotros redoblamos los esfuerzos y hicimos distintos planteos de lo que nos parecía a los que vivimos en el barrio, los que hemos venido construyendo comunidad hace más de 20 años. Decíamos que el barrio debía cuidar el barrio, porque en una casa viven 2 o 3 generaciones, las personas hacen changas, la empleada doméstica, algunas pudo sostener su trabajo, el que hacía trabajo de jardinería no lo pudo hacer más. Entonces el sector más golpeado y afectado en esta situación ha sido el más vulnerable. Sigue siendo el más vulnerable, pero no vulnerable por un problema únicamente de movilidad económica, porque también hemos visto que el IFE, el ATP trajo alivio
trajo un respiro a estas familias, pero esas no son las soluciones de fondos que necesita la Argentina concretamente y objetivamente. Sí, totalmente. Yo tengo la tranquilidad de haberlo planteado el año pasado, cuando iban 3, 4, 5, 6 meses de pandemia. Planteaba, me acuerdo en la radio en aquel momento, que no es cierto que la pandemia o la cuarentena nos pegó a todos por igual. De ninguna manera cierta esa afirmación que muchos repetían, la pandemia nos pega a todos por igual. No, de ninguna manera. No ha sido así. Aunque uno no se haya enriquecido, no es lo mismo tener un trabajo estable en el sector público, en el sector privado, quedarse en una casa donde pagues o no pagues alquiler, que estar en una situación de pobreza o de indigencia, donde era muy difícil, como bien planteas vos, quedarse en casa y no salir a buscar el dinero para parar la olla, ¿no? Para tener un plato de comida mínimamente, una vez por día en la Argentina. Tal cual. Eso también trae aparejado distintos debates necesarios en Argentina. Creo que todos los movimientos sociales, organizaciones sociales, tenemos debates. Algunos creemos que los planes sociales solamente deben ser circunstanciales y no que sean planes permanentes. Creemos que también el trabajo para nosotros es un ordenador. Es muy dignificante sentirte que las cuadrillas de las unidades productivas de cada una de las organizaciones sociales todas las mañanas o se preparan para limpiar una calle en el barrio, o se preparan para arreglar una plaza o alguna parroquia o algún club deportivo. Eso es la dignidad que es tan necesaria a la sociedad argentina devolvérsela. Y se la va a devolver también con políticas públicas que actúen sobre esa base. Eso es lo que venimos proponiendo de alguna manera. Está la obra pública, que de alguna manera puede generar puestos de trabajo. Si la Argentina no vuelve a ser un modelo productivo, si no se deja de lado esa especulación financiera que ha dejado, por ahí algún dato de esto del el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, bueno, quedamos cientos y cientos de miles sin la posibilidad de construir un futuro para nuestros hijos, porque acá concretamente lo que estamos discutiendo es también el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas y de nuestros nietos también. Sí. Silvia, bueno, mira, el motivo, además de hablar de lo que estamos hablando y de la movilización de la semana pasada, es que de nuevo el flamante ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, como lo había hecho antes Daniel Arroyo, de este mismo gobierno, como creo que lo había hecho antes, no sé si Carolina Stanley o Jorge Triaca de Macri, yo los escucho plantear permanentemente algo que me parece bárbaro. Vos lo acabás de mencionar, las cuadrillas, la gente que sale a la mañana a trabajar. Pero plantean todos los ministros de Desarrollo Social de la Nación la importancia de que los planes, como venís postulando vos, se conviertan en trabajo. Ahora, ¿qué posibilidades concretas de que eso ocurra? Porque la verdad que no lo veo a nivel nacional. Lo concreto es que tiene que tener voluntad política. Voluntad política, nosotros cuando hablamos de economía popular estamos hablando de un sector que se autoinventó una forma de sobrevivir. No tiene capital esta economía popular o los trabajadores de la economía popular. El vendedor ambulante, el que hace empanadas, el que hace el pan casero, el que hace el barbijo, la textil, la rama de las compañeras y compañeros, vecinos y vecinas que tienen una huertita para poder consumir verdura y poder vender en alguna feria, que comerse en alguna feria. Todo eso necesita de una inyección económica por parte del Estado, porque es fundamental el rol del Estado, y poder llevar este sector, porque tampoco creemos que permanentemente este sector social debe vivir solamente de migajas. Estamos hablando de que estos trabajadores y trabajadoras, por eso también nosotros hace algunas semanas hemos saludado que el Ministerio de Trabajo ha reconocido al Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular con su personería social. Muchos nos llamaban desocupados, choriplaneros, que nuestras hijas se embarazaban para cobrar un plan social. Bueno, ya tenemos un sindicato. Ese sindicato se propone buscar derechos
Este sector social, que hay que hablar también de un modelo económico que excluyó a este sector, que es bastante difícil en un modelo económico mundial podamos ingresar a algunos trabajos formales si no hay previamente algunas discusiones económicas en este país. Estamos hablando de que este sector social también puede trabajar en la infraestructura barrial, puede hacer calles, puede hacer veredas, puede plantar árboles, pero eso también depende de la voluntad política de un sector de la política que aún todavía, aunque hablen de la economía popular, no nos ve, no nos escucha. Y es muy importante porque representamos, nosotros en el sindicato estamos agrupando, organizando casi 1 millón de personas, son 7 millones de personas que giran alrededor de la economía popular, lo cual es un dato, Fernando, que hay que atender, porque esto se va a profundizar. Ninguno de nosotros cree o quiere que a este país le vaya mal. Nosotros desde el primer momento que comenzó esta pandemia no tuvimos ningún tipo de miedo, pensando también y sintiendo que estas personas que están al frente de estos centros comunitarios son mujeres con distintos riesgos. Algunas murieron, estuvieron al frente atendiendo al prójimo, atendiendo al que no tenía. Ya sea llevando un plato de comida, ya sea llevando esperanza, ya sea llevando una fotocopia para que los chicos no se quedaran sin estudiar, porque otra de las desigualdades más importantes es que no hay dispositivos en las casas, lo único que se puede acceder a veces es desde un celular, y es muy difícil poder acceder a la educación cuando no hay una presencia también articulada por parte del Estado. Creo que algunas cosas faltaron, muchísimas cosas faltaron en un contexto, todavía falta mayor articulación con los movimientos sociales, con las organizaciones de la sociedad civil en general, las que están compenetradas permanentemente en solucionar, en llevar soluciones concretas a problemas muy complejos. La complejidad de esta pandemia, algunos empiezan a hablar de la pospandemia, va a ser muy difícil. Y si no la reconstruimos entre todos, va a ser muy difícil que entre 1 o 2 podamos levantar esta situación de una fragilidad extrema, porque ya el tejido, la ruptura del tejido social venía muy dañada. En estas circunstancias también sigue muy dañada, aún peor. Como siempre, un gusto escucharte, Silvia. Gracias por estos minutos compartidos con nosotros. Y bueno, seguiremos en contacto ahora, no solamente diciendo que sos una referente del sector social, sino, tenía guardada la última pregunta porque me llegó tu mensaje, del Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular. Un gusto, Silvia, y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y bueno, hasta la próxima. Hasta acá llegamos, se nos acabó el tiempo, nos reencontramos la semana que viene. Chau, que la pasen bien. Why can't you see?